de tal conocimiento tan respetado haya dado el nombre de un carpintero. Y causó una gran conmoción. Pero hubo algo que causó hasta ahora una conmoción. Y lo que pasó días atrás, él fue y visitó a Ariel Sharon, este rabino, y le dijo que por haber entregado parte del pueblo que le correspondía a Israel, Dios lo iba a dejar en estado vegetativo, que no iba a tener una muerte rápida, ni iba a vivir. Y Dios lo castigó y lo dejó en un estado así, de coma. Lleva 8 años el hombre conectado a aparatos en estado de coma. Pero él dijo algo importante, el rabino, y dijo antes de morir: el Mesías va a venir, o el Mesías va a aparecer cuando muera Ariel Sharon. Y hace 2 o 3 días atrás, Ariel Sharon, el hombre que está en coma, el primer ministro de Israel, agravó su salud. Tuvo problemas de riñones, o está teniendo problemas de infecciones en los riñones, y no le dan muchos días ni muchas esperanzas de vida. Así es que la pregunta será: si Ariel Sharon muere, ¿vendrá el Mesías? ¿Usted qué dice? Estamos hablando de semanas, meses o años. Estuvo 8 años en estado de coma y está todavía en estado de coma. Puede durar como una semana, puede durar como un par de meses, puede durar como un año. Pero si el hombre muere, de acuerdo a lo que el Mesías le dijo a este rabino, es que entonces aparecerá el Mesías. ¿No lo sabemos? La pregunta aquí es: ¿está usted preparado? Si fuera real lo que este rabino dejó por escrito, si fuera real y terminara la vida de este hombre y viniera el Mesías, ¿usted está preparado para recibirlo? ¿Se iría con él o se quedaría? Algunos se quedan pensando: ¿qué sucedería si el hombre se pone más grave en cuestión de una semana? ¿Qué haría? El día y la hora nadie lo sabe, pero sí las temporadas. Por eso Jesús dijo: ustedes deben de saber las temporadas, porque ustedes conocen, dijo Jesús a los rabinos, ustedes conocen cuando es de día, cuando va a anochecer, porque el sol se mete. Ustedes conocen que el verano está pronto. Ustedes conocen que el invierno viene. Así será la venida del Hijo del Hombre. No hablo de fechas, no hablo de días, no hablo de horario, pero sí hablo acerca de temporadas. Y las temporadas las estamos viviendo, como en los días de Noé. ¿Cómo era en los días de Noé? Donde unos se daban en casamiento, pero donde mucha gente se había enfriado el amor por Dios, donde había homosexualidad, lesbianismo, donde había un apartamiento de la palabra de Dios. Dice, como en los días de Lot, en donde la gente estaba tan enfocada en sus problemas, tan enfocada en obtener cosas de este mundo, que había descuidado su aspecto espiritual. Y sabes, de esa misma forma está la iglesia. Por eso sí podemos decir, como en los días de Noé y los días de Lot, estamos viviendo. Por eso yo le digo, la venida del Señor está cerca. Yo dije, la venida del Señor está cerca. Yo te dije, la venida del Señor está cerca. Y eso debe de ser un motivo de júbilo, de alegría, hermano. Un motivo de alegría, de gozo, de júbilo. Y vamos a leer qué es lo que dice Mateo capítulo 25. Y la Biblia nos habla acerca
de una parábola llamada la parábola de las 10 vírgenes. Y dice el verso 1, capítulo 25: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Diga conmigo, recibir al esposo. Verso 2: 5 de ellas eran prudentes. Diga conmigo, prudentes. Y 5 insensatas. Diga conmigo, insensatas. Dígale al que está al lado, pregúntele, ¿qué eres? ¿Sensato o insensato? Verso 3: las insensatas. ¿Sabe qué quiere decir insensato? La palabra insensato significa alguien que es ignorante, alguien que es tonto, alguien que es necio. Eso significa la palabra insensato. Alguien que es torpe, alguien que es necio, alguien que es necio, tonto, que no tiene inteligencia. Y el hombre sensato es todo lo contrario: alguien que es sagaz, alguien que es prudente, alguien que tiene inteligencia para tomar decisiones. Y mire, el verso 3 dice: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: ¿para qué nos falte a nosotras y a vosotras? Id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no las conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe? Esta es una parábola de las 10 vírgenes, que son una de las enseñanzas que Jesús dio a sus discípulos. Este pasaje o esta enseñanza de la parábola de las 10 vírgenes tiene un contexto que está en el libro de Mateo, capítulo 24. Usted le da vuelta a la hoja y en el capítulo 24 nos habla acerca de este contexto de la parábola de las 10 vírgenes. Aquí en el capítulo 25 nos habla acerca de la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos y la palabra del siervo insensato. Pero hay un contexto de estas parábolas, y el contexto está en Mateo 24. Y dice así el verso 3: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie los engañe. Voltea con el que tienes allá al lado y dile: que nadie te engañe. Verso 5: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis rumores de guerras, oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriarán. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aquí Jesús responde a la pregunta de los discípulos. Los discípulos le dicen: ¿cuándo se darán estas cosas? Los discípulos admiraban el templo de la hermosa.
Era un templo que estaba bañado de piedras preciosas, era un templo que tenía oro, de tal forma que cuando la gente lo veía de lejos y el sol llegaba al templo, era como si brillara el templo. Por eso la gente, los discípulos, cuando iban bajando del monte y veían su templo, le dijeron a Jesús: Jesús, ¿no es hermoso nuestro templo? Se sentían orgullosos de su iglesia. Jesús les dijo: sí, lástima, no quedará piedra sobre piedra. Y entonces le entró la curiosidad a los discípulos y le preguntaron al maestro: Maestro, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuándo sucederá la destrucción? Y fue que entonces Jesús le responde a su pregunta y les dice, les da una serie de acontecimientos. En primer lugar, les enseña sobre la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía significa rebelión, salida, revuelta. La apostasía se da en alguien que va caminando en el camino de Dios, en la verdad que es Jesucristo, en la verdad que es su palabra. Y cuando esa persona se sale de la palabra de Dios, se sale de los principios bíblicos, se sale de las enseñanzas bíblicas, entonces cometió una apostasía. O sea, se rebeló en contra de las verdades de Dios. Se rebeló en contra de Dios mismo. Aquellas personas que caminaron en el camino de Dios, en el camino de la palabra, y se regresaron a alguna secta, esos son llamados apóstatas. Aquella gente que conoció del evangelio verdadero, de la palabra de Dios, aquella gente que conoció al Dios vivo y se fue a pare de sufrir, regresó con los testigos de Jehová, se fue a los mormones, entonces esas personas se llaman apóstatas. Hay algunos que me dicen: pero pare de sufrir, es lo mismo. Eso les pasa por desconocer las escrituras. Son insensatos, torpes, tontos. Y entonces una persona que es apóstata es aquella que se desvía del camino, aquella que se desvía de las verdades absolutas de la palabra, aquellas que se desvían de las doctrinas, hermano, de la salvación. Usted no puede encontrar salvación en otra persona si no es a través de Jesucristo. Usted no puede recibir perdón de pecados si no es a través de Jesucristo. No hay otro medio, hermano, para salvarse. No hay otro medio para sanarse. No hay otro medio, hermano, para perdón de pecados, sino a través de Jesucristo. Aquella persona que andan buscando sanadores, aquella persona que anda buscando iglesias o gente, se ha apartado del camino. Nadie dijo amén. Porque cuando pones tu confianza en un sanador, en un hombre, y no en Dios, también te estás convirtiendo en apóstata. Diga amén. Porque la sanidad proviene de Dios. Y cuando alabas al hombre, te conviertes en apóstata. Porque lo único que somos nosotros, somos servidores de Dios. Y somos, como dijo el apóstol Pablo, siervos inútiles. Porque lo que teníamos que hacer, eso fue lo que hicimos. No somos más. Entonces te conviertes en un apóstata cuando vas en pos de alguien para recibir una palabra, para recibir una sanidad, porque no primero buscas a Dios. Y Jesucristo lo que nos dice y lo que les enseña a sus discípulos, en primer lugar está la apostasía. Jesús advierte que no nos dejemos engañar. Dile al que tienes ahí al lado: no te dejes engañar. Dice: porque aparecerían falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, que harán grandes señales, milagros y prodigios, pero que no tendrán el temor de Dios. Por supuesto que los hay, hermano. Y de esto Jesús nos advirtió. Gente que iba a venir e iba a hacer grandes milagros, señales y maravillas. No nos habló de gente externa, nos habló de gente que iba a estar dentro de nuestras filas. De eso fue lo que nos habló. Habrá gente que se apartará, pero estarán todavía con ustedes. Estarán sentados, predicarán, enseñarán.
pero se han apartado en su corazón, se han apartado en sus enseñanzas. Y Jesús nos advierte lo mismo el día de hoy: tenga cuidado con la apostasía, tenga cuidado en dirigir sus pasos a otra persona, tenga cuidado en dirigir sus pasos a algo que no sea Dios. Tenga cuidado porque el corazón es engañoso. Y lo que nos advirtió es que vendrían falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas, que iban a engañar a muchos. Y dice: y aún si fuera posible, aún a los escogidos. ¿Por qué no puede engañar a los escogidos? Porque los que en realidad son escogidos son aquellos que leen las escrituras, son aquellos que tienen relación con el Padre, son aquellos, hermano, que tienen el conocimiento, hermano, que tienen discernimiento. Por eso estos personajes no pueden engañar a los que son escogidos. Porque si los escogidos fuéramos engañados, ¿qué seguridad tendríamos? Pero dice la Biblia: aún tratará de engañar a los escogidos. ¿Cuántos escogidos hay aquí? ¿Usted es llamado o es metiche? Porque hay mucho metiche que no son llamados, que no tienen compromiso y fácilmente son llevados de doctrina en doctrina, de viento en viento, de mover en mover. He estudiado un poco acerca de historia del avivamiento, los últimos avivamientos que se han dado, grandes, uno de ellos en Pensacola, otro de ellos en Canadá, y todos se han esfumado. Porque la mayoría de los avivamientos es buscar el mover y las experiencias, mas no al Dios verdadero. Por eso se esfuman los avivamientos. Por eso vemos que de repente está de moda una unción, está de moda una manifestación, y de repente pasan los años o los meses y se esfuma. Porque la gente va con el sanador, con el que hace las señales, con el que hace los milagros, hermano, mas no va a Dios. Eso también se llama apostasía. ¿Me escuchó? Eso se llama apostasía. Que tu corazón vaya en pos de algo, en búsqueda de algo. Cuando tú tienes al sanador, cuando tú tienes, hermano, el que te puede restaurar, cuando tú tienes directamente comunión con aquel hermano que puede tocar tu vida, puede cambiarla, puede transformarla. Tenga cuidado en que sus pasos no vayan y busquen a una persona en lugar de Dios. En segundo lugar, Dios advirtió sobre los conflictos mundiales que se iban a dar, sobre todo dos conflictos: el político y el religioso. Por ahí dice un dicho que cuando hablamos de fútbol, religión y política, siempre salimos peleando. ¿Sí o no? Y mira, aquellos apasionados del fútbol, los que siempre hablan del equipo cristiano, ¿sabe cuál es ese, no? El equipo de Dios, las Águilas del América. Hasta el nombre lo tienen, hermano. Y levantarán el vuelo como las águilas. ¿Ya ve cómo si peleamos? Religión, política y fútbol, siempre hay pleitos. Pero los originadores de guerras han sido problemas religiosos. Y Jesús nos advirtió acerca de ello. Dijo que una de las formas de darnos cuenta de que su venida estaba cerca era cuando miremos que nación contra nación se levanta y dice reino contra reino. Nos habla de país contra país, pero aquí nos habla, allá hay una palabra, reino. La palabra reino en el griego significa etnos, y etnos significa comunidades, gente. Dice, no tan solo se van a pelear países contra países, sino se va a pelear gente contra gente, hijos contra padres, vecinos contra vecinos, trabajadores con empleados contra jefes.
Cuando ustedes vean que esto arrecia, cuando ustedes vean que esto se está dando más comúnmente, sabrán que mi venida está más cerca. Y sabe, lo estamos viendo, hermano. Hoy gente mata por cualquier cosa. Hoy la gente tiene las uñas de fuera, está a la defensiva. Y basta ver y salir las calles, basta ver y salir las avenidas, cómo la gente está con una agresividad y cómo golpea por cualquier cosa. Estamos viendo este cumplimiento, etnos contra etnos, gente contra gente. Cuando mires estas cosas, dice el Señor, entonces mi venida está cerca. Dos cosas con las cuales les advirtió el Señor a sus discípulos: nación contra nación, gente contra gente. Dice, y habrá pestes, hambres, terremotos. Muchos se tropezarán, muchos se acusarán entre sí y se aborrecerán. Falsos profetas, y sobre todo el amor de muchos se enfriaría. Hermano, yo me recuerdo que cuando yo era niño y me llevaban a la iglesia, la gente era avivada. En la iglesia en la que iba era una iglesia tradicional pentecostés, en la cual no existía la danza, no se creía en la danza, no se creían en muchas cosas, pero era un avivamiento que se vivía impresionante. La gente cantaba con gozo, con alegría, aún con la guitarra la gente decía gloria a Dios, y en medio de la predicación, cuando la palabra le impactaba, la gente decía amén, gloria a Dios, Cristo vive. Y hoy no hay nada de eso. Hoy hasta te duermes. Y cómo me gustaba salir fuera con la iglesia. Yo era un niño, hermano, tenía 8 años. Y yo iba a los pueblos y veía cómo en los pueblos se avivaban, se gozaban con una guitarra o a capela. Había grandes milagros. La gente en los pueblos resucitaba muertos. En cada culto había sanidad. Era impresionante el avivamiento que se veía. Era impresionante el amor que tenía la gente por Dios. Hoy estamos muy lejos de eso. Hoy estamos tan apartados de eso. Y me he dado cuenta que el amor de muchos se ha enfriado. Ya no te apasiona Dios. Ya no te apasiona leer su palabra. Ya no vives en expectativa de lo que Dios va a hacer en tu vida. Sabes, vivir con Jesús es vivir en expectativa. Los discípulos vivían en expectativa. Se levantaban esa mañana y decían, ¿ahora qué va a hacer el Señor Jesús? Ayer resucitó una niña, hoy qué se nos espera, hoy qué vamos a mirar que haga Jesús. Vivían en expectativa. Hoy la iglesia no vive en expectativa. Hoy la iglesia se ha apagado. ¿No crees que Dios te pueda mostrar algo nuevo hoy? ¿No crees que Dios te pueda mostrar algo mañana? ¿No crees que verás su poder de Dios pasado mañana? La iglesia está muerta, está dormida. Hermano, necesitamos despertar de ese letargo, de esa flojera, de esa apatía. Necesitamos despertar inmediatamente. Te puede pasar como las vírgenes. Puede que Cristo venga y tú no estés preparado. Una de las mayores cosas en las cuales me he dado cuenta es que el amor de muchos se enfriaría. Ya no le causaría pasión Dios. No te causaría anhelo. Te aburrirías. Y yo espero que esta iglesia se avive. Y yo espero que esta iglesia se levante. Este es el panorama que Jesús le da a los discípulos. Y les dice 3 cosas. No se dejen engañar. Estén atentos. Identifiquen lo que es falso. ¿Sabes cómo entrenan a los cajeros en el banco? Entrenan a los cajeros en el banco dándoles un billete falso. Y lo tocan, lo miran. Así puede ser durante todo su entrenamiento, 1 semana, 15 días. De tal forma que el tipo puede decir, ¿y esto para qué me sirve? Y llega desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde y el hombre tiene contacto con los billetes falsos. Al paso de la semana
le dan fajos de billetes verdaderos y le advierten y le dicen: dentro de este fajo de billetes, dentro de estos 100,000 pesos, hay un billete falso que lo tienes que identificar. Y el cajero empieza a contar el dinero y de repente llega un billete y siente algo raro en ese billete. Cuando lo mira, lo observa, se da cuenta que ese es el billete falso. ¿Cómo es que identifica el cajero un billete falso? Porque estuvo en contacto constante con lo falso. De tal forma que cuando se le presentó, lo identificó. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si nos están predicando la palabra? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si esa iglesia, ese ministro, ese evangelista, ese predicador, ese profeta, ese apóstol, ese pastor en realidad es de Dios? Cuando estás sumergido en la verdad, logras captar lo falso. ¿Me explico? Cuando estás empapado de la verdad, logras identificar lo que no proviene de parte de Dios. Pero si tú no estás empapado con la verdad, tú te vas a tragar todo. Y la palabra de Dios o la prédica debe de ser como cuando comes pescado. Nadie agarra una mojarra, la abre y se la come como si fuera pollo. ¿Por qué? Porque se te atravesaría una espina y te podría costar la vida. Entonces, ¿por qué si escuchas a cualquier ministro sin discernir y captar, apartar lo bueno y desechar lo malo? Toda enseñanza, aun sea del mayor reconocido ministro, tienes que tener cuidado. Como cuando comes pescado, tienes que escucharlo detenidamente, tienes que escuchar lo que dice, porque te puede costar la vida. ¿Me escuchaste? Te puede costar la vida el escuchar a una persona que te puede transmitir error, a una persona que te puede transmitir una espina y que te pueda costar la vida. Tú y yo tenemos que aprender a discernirlo, pero solamente se logra cuando estamos empapados de la verdad. Segunda cosa que Jesús les enseñó a sus discípulos: a perseverar. No importa lo que esté ocurriendo a tu alrededor, tienes que perseverar, tienes que estar firme. Y dice: hasta el fin. Perseverar hasta el fin. Tercera cosa: no dejes que el amor se enfríe. Guarda tu vida espiritual. Tres cosas que le enseña en Mateo 24 Jesús a sus discípulos. Pero bajo este contexto de Mateo 24, Jesús les enseña tres parábolas: las vírgenes, las 10 vírgenes, los talentos y el juicio a las naciones. Pero vamos a hablar acerca de esta parábola. La primera, la parábola de las 10 vírgenes. La parábola, ¿qué es una parábola? Es una palabra griega que quiere decir efigie. De ahí proviene también esfinge. Esfinge o efigie o parábola quiere decir una representación o una narración breve de algo real o de algo ficticio para demostrar una verdad espiritual o moral. Vuelvo a repetir, ¿qué es una parábola? Es una narración breve, corta, de algo real, de algo que sucedió o algo que es ficticio. ¿Para qué sirve la parábola? Para ilustrar una enseñanza moral o espiritual. Así es que Jesús da una enseñanza breve de un acontecimiento que fue real. Porque la forma en la cual más adelante le voy a narrar cómo se daban las bodas era algo muy común en el tiempo de Jesús. O sea que la parábola es algo real. Es una enseñanza breve que Jesús le da a sus discípulos para traer una enseñanza espiritual y moral. Eso es una parábola. El número 10 en la Biblia representa recordatorio. ¿Qué es lo que hacemos cuando nos piden varias cosas? ¿Qué hacer? Ahora los que fueron
mensajeros o encargados de comprar las cosas para Navidad o para Año Nuevo, les pedían que los chiles, que la manzana, que la crema, y lo primero que haces que es chiles, manzanas, crema, carne. ¿Qué haces? Contar. Porque tenemos 10 dedos en las manos y 10 dedos en los pies. Eso significa recordatorio. 10 mandamientos, ordenanzas, 10 vírgenes. ¿Qué representa el 10 en la Biblia? Recordatorio. O sea que nos está diciendo que esta parábola la debemos de recordar, porque son 10 vírgenes, que lo debemos de tener bien presente, que lo que sucedió con estas vírgenes nos puede suceder a nosotros. 10 representa recordatorio. Vuelvo a repetirte, 10 representa recordatorio. 10 representa recordatorio. Y por eso Mateo 25 es un recordatorio que tenemos que tener presente de que Cristo está cerca, de que Cristo está a la puerta y que no se nos debe de olvidar. Parece que la iglesia se ha olvidado de recordar la segunda venida de Cristo. Parece que la iglesia está más a gusto viviendo en el mundo con lo que el mundo les ofrece, que ya no se quiere ir. Predicadores que hoy en día nos enseñan que el arrebatamiento no existe. Predicadores que hoy nos enseñan que el arrebatamiento no se va a dar, porque ellos están muy a gusto con lo que el mundo les ofrece. Pero yo te digo, yo no estoy a gusto en este mundo. Lo que yo quiero es partir con Cristo. Lo que yo quiero es irme con Él. Yo no me quiero quedar, hermano. Yo no sé si tú te quieres quedar. Por eso el número 10 es un recordatorio y nos recuerda a Jesús que tenemos que estar preparados, que tenemos que estar listos, que tenemos que estar despiertos. Por eso el número 10 en 10 vírgenes. Le voy a explicar para que usted pueda entender cómo se llevaban a cabo un matrimonio. Primero empezaba con las negociaciones para obtener esposa. ¿Cuál era la costumbre? La costumbre era de que la familia o los padres del marido o del esposo tomaban a una persona, a un amigo, a alguien de confianza, y se le llamaba el amigo del novio. Los padres de la novia tomaban también a una amiga o a un negociador, así se les llamaba, un negociador, el cual, cuando se presentara el negociador o el amigo del novio y el negociador de la novia, pudieran llegar a un acuerdo. ¿En qué aspecto? En cuestión del dote. ¿Qué es un dote? Un dote es una herencia que se le da a la hija. Puede ser algún bien material, puede ser dinero, puede ser posesiones, puede ser ganado. Este dote, ¿sí?, tenía que dárselo la familia del novio a la novia, por si el matrimonio no funcionaba, por si llegaban a divorciarse, por si el marido moría, la mujer no quedaría sin un peso. La mujer no quedaría abandonada, sino tenía el dote que le habían dado sus suegros y podía echar mano de ello. Actualmente todavía se sigue haciendo en la comunidad judía, en donde los familiares o los padres del novio van y le ofrecen cierta cantidad de dinero, le ofrecen ciertas posesiones a la novia, por si el marido o su hijo no llegara a responder correctamente, ella podría echar mano del dinero o los terrenos que le dieron. Y creo, hermano, yo creo personalmente que algo así se debería de hacer dentro de la comunidad cristiana. Las hermanas dicen amén. ¿Sabes por qué?
porque nos habla también acerca de valorar a la mujer. No tanto por un divorcio, sino por alguna enfermedad o algún accidente que pueda tener el esposo. He visto tantos casos de mujeres que están abandonadas porque el esposo muere repentinamente, y la mujer que nunca trabajó ahora tiene que trabajar, y le cuesta trabajo porque también tiene que cuidar a los niños. Creo firmemente que algo así debería de hacer la comunidad cristiana. Antes de que los jóvenes se casen, entonces el hombre ahorrar, o el hombre trabajar y depositarle algo a su esposa, un ahorro por cualquier emergencia. Esto es lo que se hacían los negociadores. Una vez que llegaban a ese acuerdo, una vez que los negociadores estaban de acuerdo con lo que se daba, entonces se llegaban con los familiares y le decían: ahora sí, hemos llegado a un acuerdo benéfico para los dos, sobre todo para ella. Puedes tomar a tu esposa, puedes desposarla. ¿Qué es lo que se hacía? Se reunían las dos familias, se le entregaba un anillo y se decía: por este anillo que tú estás reservada para mí, de acuerdo a la ley de Moisés y a la ley de Israel. Ellos no se casaban de inmediato, ellos tenían que esperar un año. El novio se iba, pero iba siendo ya apartado, desposado. Desposado significa apartar. No quiere decir que porque están desposados van a tener relaciones sexuales. Eso es hasta que se declare marido y mujer. Creo firmemente que también los jóvenes cristianos que mantengan una relación deberían de hacer exactamente lo mismo. Una relación de noviazgo no puede durar más de 2 años, porque entonces se vuelve monótono el asunto. Te empiezas a conocer tanto que después ya no quieres casarte. Una relación de noviazgo, para que funcione, debe de durar 1 año. 8 meses, de 8 meses a 1 año, en los cuales puedan desposarse, apartarse, y entonces el hombre trabajar, el hombre ahorrar, el hombre hacer sus muebles, el hombre darle un hogar, el hombre tener una situación económica para ella y para sus hijos. Pero a veces se les queman las habas, o a veces, como dicen por ahí, se tienen que casar a la fuerza, y por eso las cosas no funcionan. Pero si siguiéramos las reglas bíblicas, yo le aseguro que dentro de la comunidad cristiana evangélica sería otra cosa. Tus hijos no sufrirían escasez, tu esposa ni tú, si siguiéramos esas reglas bíblicas. Y una vez que entonces el novio se iba por 1 año, la esposa se quedaba esperando, pero se quedaba con vírgenes o con señoritas o jóvenes que estaban resguardando durante todo 1 año a la novia, porque no sabían en qué momento el novio iba a venir. Ellas todos los días, escúchame bien, ellas todos los días tenían que estar preparadas, porque el novio podía aparecer en cualquier momento. Una vez que aparecía, o que el novio ya se decidía a ir por la esposa, el novio era vestido como rey. Aquellos que tenían dinero, les era puesta en su cabeza una corona de oro. Aquellos que no tenían tantos recursos, se les ponía una corona de flores recién cortadas. En sus zapatos se les ponían listones de colores, de tal forma que cuando caminara pareciera que iba volando. Ahora sí, era su príncipe azul. Entonces, sus amigos se reunían con el novio, abrían paso, los saludaban. Toda 1 semana duraba esa celebración, y se le hablaba al novio como el rey y a ella como la reina. Mire qué hermoso es esto. Entonces todos los que iban a visitarlos
le hablaban como rey y a ella como reina. Y entonces el novio se ponía esos listones y cuando caminaba, los listones eran como si fueran alas que le salían y pareciera que flotara. El novio traía su corona y sus amigos iban gritando por las calles: aquí viene el rey, aquí viene el rey, aquí viene el rey, aquí viene el rey. Las bodas se daban por la noche. Por eso era necesario que todos los que se decidieran acompañar al novio y a la novia, ninguno podía acompañarlos si no tenía una lámpara. Alguien que no tenía una lámpara no era digno de entrar a las bodas. Todos sus acompañantes de él y de ella debían de tener una lámpara que los alumbrara por el camino de oscuridad. Por eso cuando el novio estaba cerca de la casa de la novia, entonces gritaba: aquí viene el rey, aquí viene el rey. Y las vírgenes de inmediato salían, sacaban su lámpara y los acompañaban. La novia se pegaba con el novio y caminaban y se iban por el camino más largo a su casa, a la que ahora sería su casa. ¿Por qué utilizaban el camino más largo? Porque querían darle a conocer a la gente su felicidad, su regocijo. El novio se sentía orgulloso de ella y ella se sentía orgulloso de su novio. Y todos lo acompañaban con una lámpara. Una vez que arribaban a su casa matrimonial, antes de entrar en la habitación, aparecían los padres de ambos y en la cama, ahí parados, los novios y los padres les soltaban una bendición a cada uno de ellos. Y una vez que oraban y los bendecían, se retiraban. Y entonces sí, empezaba el avivamiento. Durante toda una semana, ellos tenían que abrir sus puertas durante el día para recibir a todos los invitados que les traían bendiciones y presentes. Durante toda una semana, los novios se sentían gozosos. Los novios se sentían contentos. Ahora, ya habiendo entendido un poco el trasfondo histórico de cómo es una boda, Jesús cita una parábola, un hecho real. Y lo primero que nos enseña, hermano, lo primero que nos enseña en el verso número 1, dice que el reino de los cielos es semejante a las 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. 5 de ellas habían tomado este compromiso. 5 de ellas habían sido insensatas. Habían tomado sus lámparas con poco aceite. No se habían previsto. ¿Qué representa la lámpara? La lámpara representa el cuerpo integral, alma, cuerpo y espíritu. La lámpara, vuelvo a repetir, representa el cuerpo. ¿Qué representa el aceite? El aceite representa presencia de Dios. Pero no tan solo presencia de Dios, sino también representa acciones. Las 5 mujeres insensatas no habían tomado una acción de previsión. Las 5 mujeres insensatas no habían accionado. Se habían quedado en el intento, pero no habían accionado, hermano. Y sabes, dice el libro de Santiago que la fe sin obras es obra muerta. Es bien cierto, la palabra de Dios dice que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, pero también Santiago dice que si verdaderamente eres salvo, tendrás que hacer obras dignas de arrepentimiento, dice la palabra.
Aquellas personas que no tienen cuidado de que su lámpara esté en santidad, de que su lámpara esté en consagración, de que su cuerpo, su mente, su alma no tenga comunión con Dios, no tenga conocimiento. Aquellas personas que se han conformado con simplemente tener un pequeño fuego dentro de ellos, pero que no han almacenado más. ¿Sabes que lo que recibes aquí es momentáneo? Lo que tú recibes aquí te dura unos días. Y si tú no buscas avivar ese fuego, si tú no buscas avivar ese conocimiento, si tú no buscas avivar esa experiencia con el Espíritu Santo, entonces tu aceite se acabará. Lo que tú necesitas, hermano, es tener repuesto. Dice la Biblia que salieron con su lámpara, las prudentes salieron con su lámpara y con una garrafa más de aceite, por si se les llegaba a acabar en el camino. No, si te fijas bien, no habla tan solo de que la lámpara debe de tener aceite, el cuerpo, sino que tengas de reserva por cualquier situación. ¿A qué se refiere? A que tienes que tener conocimiento de la palabra de Dios, tienes que tener conocimiento de Él, tienes que tener, hermano, obras en tu vida dignas de arrepentimiento. Si tú de verdad eres salvo, tendrás que actuar como salvo. Si tú te dices tener la presencia de Dios en tu vida, si tú te dices tener la persona de Jesucristo dentro de ti, tienes que demostrar que de verdad existe la persona de Jesús en tu vida. ¿Cómo? Siendo honestos, siendo verdaderos, hablando siempre con verdad, conduciéndote con verdad, siendo leales, siendo fieles. Si tú te consideras una persona salva, tendrás que vivir como Jesús vivió. Por eso nos llamamos cristianos. Y por eso se les llamó cristianos en el libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque era una imitación o era un ejemplo de lo que Jesús hizo, de lo que Cristo hizo en la tierra. Y los primeros discípulos, la gente les dijo: este vive como el tal Jesús, este vive como el tal Cristo. Les vamos a apodar cristianos. No tan solo basta con lo poco que tú has recibido en tu mente, en tu espíritu. Tienes que tener de reserva. ¿Y cómo es que tienes ese aceite de reserva? Cuando buscas más enseñanza fuera de aquí. ¿Cómo es eso, pastor? Cuando lees un libro, cuando vas a la librería y compras un libro bueno que te pueda ayudar, que te pueda hacer crecer en tu intelecto espiritual. Cuando oyes una predicación, cuando vienes a un seminario bíblico, cuando te inscribes en un instituto bíblico. Eso es tener aceite de reserva. No conformarse con el poco aceite que te dan los domingos, sino que tengas aceite de reserva. Por eso las insensatas no tuvieron cómo irse a las bodas. Las lámparas son obras. Las lámparas es demostrar que en realidad el aceite, la presencia de Dios vive en ti. Dice la Biblia que entonces las sensatas tenían aceite de reserva. Ellas pudieron tomar sus lámparas. Las insensatas dijeron: danos un poco de tu aceite, danos un poco de tu conocimiento, danos un poco de tu relación con Dios, danos un poco de tu oración, danos un poco, hermano, de tu liberación, danos un poco. Querían absorber. Las insensatas querían chupar lo que las sensatas habían logrado. Y sabes, hay gente así. Hay gente que vive de la oración de otros. ¿No te ha pasado? Está bien que como hermanos le pidamos a otro que ore por nosotros, pero hay gente que ha aprendido a vivir de las oraciones de otros. Hermano, me siento mal, hermano, me siento enfermo, hermano, me siento oprimido. Pero esa persona no hace nada por su liberación, por su sanidad. Siempre está buscando que alguien más ore por él. Eso se llama insensatez. Esto es lo que querían hacer estas mujeres insensatas: absorber lo que a otras les había costado,
absorber lo que a otras habían previsto. Si las mujeres sensatas se hubieran dado aceite, ambos bandos, las 10, se hubieran quedado a la mitad del camino. Entonces, cuando tú te acostumbras a depender de alguien más, el día que no está esa persona, no sabes qué hacer. Cuando tú dependes del pastor, el día que no lo encuentras y lo localizas, ese día te vuelves loco, porque no sabes qué decisión tomar, no sabes cómo le vas a hacer, cómo orar, no sabes cómo evangelizar, no sabes cómo resolver el problema cuando tú dependes del aceite de otro. Tú tienes que buscar tu propio aceite. ¿Me entendiste? Voltea con el que tienes ahí al lado y dile: busca tu propio aceite. Dile: no seas sanguijuela. Porque llegas a absorber, hermano. Hay gente y ministros que viven de otra revelación. Mira, he escuchado tantas copias baratas de muchos predicadores. De veras. He escuchado tantas copias baratas de otros predicadores famosos que cuentan los mismos chistes, que dan las mismas enseñanzas, todo, absolutamente todo, porque no han aprendido a vivir con el aceite que el Señor les ha dado y viven bajo el aceite de otros. He visto predicadores utilizar muchos libros y dar las enseñanzas sobre los libros, mas no sobre la revelación que Dios te puede dar de su palabra. Absorben. Tienes una unción prestada, un aceite prestado que no es tuyo. Y cuando tú quieres ser como el hermano, cuando tú quieres orar como la hermanita, ay, qué tan bonito ora esa hermana, yo quisiera orar de la misma forma. No, tú tienes tu propio aceite, tú tienes tu propia esencia, hermano. No busques ser como alguien más, no busques orar como alguien más, no codicies el ministerio de alguien más. Tú eres único. Tú eres único, hermano. Tú eres como las cebras. ¿Sabes cómo son las cebras? Las cebras no tienen las rayas iguales. Aunque parezcan iguales, no todas son iguales. Son como las huellas digitales. Nadie tiene las mismas huellas digitales. Las cebras son igual. Ninguna cebra tiene las mismas franjas, aunque tú veas que son iguales. Son tan diferentes. Dios te hizo tan diferente, y cuando buscas imitar a alguien, quieres vivir bajo el aceite prestado, quieres vivir bajo la unción de alguien más. Sé original, hermano. Nadie dijo amén. Sé original. He escuchado a tantos hermanos decir que quieren ser como la profeta fulana, como el apóstol fulano. Hermano, déjate de eso. Dios tiene tu propio carácter. Dios tiene tu propia forma de poder usarte. Dios lo tiene, hermano. Deja de estar perdiendo el tiempo. Eso es vivir bajo la unción prestada, bajo la unción de otro, bajo el aceite de otro. No esperes ser como alguien, sé tú mismo. Busca tu conocimiento, adquiere libros, adquiere audios, adquiere videos, porque la sabiduría se compra, dice el proverbio. Adquiere sabiduría, adquiere conocimiento, cómprala. Que te cueste, hermano. Porque cuando tú lo haces y buscas tu propia esencia, buscas tu propia revelación, que Dios te la dé, entonces, hermano, se te abre un panorama amplio. Las mujeres sensatas buscaron ese conocimiento. Las mujeres sabias buscaron llenarse. Las mujeres sabias buscaron ese aceite, esa relación con Dios. Buscaron ese conocimiento, buscaron esa sabiduría. Las mujeres sensatas, porque recordemos que la palabra sensata significa alguien que es sagaz, alguien que tiene la capacidad de entender las cosas de la vida. Una persona sabia, una persona sensata, es aquella que entiende todas las cosas de la vida. Una persona torpe es aquella que dice: pero ¿por qué me pasan los problemas? ¿Por qué me corren del trabajo? ¿Por qué nadie me quiere? Eso es una persona necia, torpe.
que no entiende que detrás de ese desierto, detrás de ese rechazo, detrás de esa situación difícil hay una enseñanza. ¿Me escuchaste? Aquella persona insensata, torpe, necia, siempre anda renegando de las cosas malas que le pasan, aun porque pasa la mosca. Siempre se anda lamentando, siempre anda diciendo que nadie lo quiere, siempre anda diciendo: ¿por qué, Dios, si te busco? Esa es una persona necia, torpe, que no sabe que aún de esas situaciones adversas hay una enseñanza. El sabio siempre dice: a algo de esto malo, algo bueno tiene que salir. ¿Me escuchaste? Una persona sabia siempre ve las cosas positivas. Por eso la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Por qué? Porque el que ama a Dios verdaderamente es un hombre sabio, inteligente, sensato. A algunos ya le está cayendo el 20 y algunos están pensando: yo no amo a Dios porque siempre lo he reprochado. Todas las cosas ayudan para bien a aquellos que le aman. Saben que de las cosas malas hay algo bueno que aprender. Una persona sabia y sensata es sagaz, es hábil, hermano. Encuentra cómo salir del problema. No se encierra en su mundo, no se encierra en su desierto, no se encierra en su situación adversa. Siempre está buscando una salida, siempre está buscando una puerta, siempre está buscando cómo hacerle. Una persona sabia se vuelve sagaz. Una persona sabia no cuestiona los tratos de Dios.